Sean bienvenidos. Mi nombre es Samuel Pérez y junto con Valeria Valén vamos a estar asistiendo a los alumnos de tercer año durante este segundo lapso en lo que es la cátedra de química. Bien, el primer tema que vamos a estar viendo son las reacciones químicas y las reacciones físicas. La materia está sometida a constantes interacciones que generan cambios. Estos pueden ser tanto físicos como químicos. Los cambios físicos son aquellos cambios que no implican una modificación en la naturaleza o composición de la materia. Por lo tanto, son aquellos que ocurren en relación al volumen, la forma o el estado de la materia. Los cambios físicos que vamos a estar estudiando en esta presentación son los cambios de estado. Sin embargo, para poderlos estudiar, primeramente tenemos que saber cuáles son los estados de la materia. Existen tres estados de la materia. Estos son sólido, líquido y gaseoso. Dependiendo de cuál sea el estado inicial y cuál sea el estado final de una sustancia, vamos a saber cuál es el tipo de cambio de estado que se está produciendo. Por ejemplo, si el estado inicial es sólido y el estado final es líquido, vamos a estar en presencia de una fusión. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando queremos hacer caramelo. Ponemos el azúcar en un recipiente, en una olla, la sometemos a calor y vemos que los cristales van pasando de un estado sólido a un estado líquido y así se forma el caramelo. Otro ejemplo de esto podría ser cuando sacamos una bandeja o unos cubitos de hielo del congelador y lo dejamos tranquilamente en una mesa durante un tiempo y vemos como el hielo, el agua que está congelada, que sería el hielo, comienza a pasar a una agua líquida. Bien, si ahora yo agarro esa misma bandeja que tengo de agua líquida y la meto de nuevo al congelador, voy a ver que el agua comienza a pasar de estado líquido a estado sólido. Este cambio sería solidificación. Ahora, si estoy pasando de un estado sólido a un estado gaseoso, esto vendría siendo la sublimación. Un ejemplo de esto, fácil de ver, podría ser cuando queremos comprar un helado. Llamamos un heladero. Cuando el heladero abre la cava o la tapa del carrito donde tiene los helados y vemos ese cubo de hielo, vemos que hay un vapor que se está desprendiendo del cubo. Ahí la sustancia está pasando de un estado sólido a un estado gaseoso sin necesidad de pasar por el estado líquido. Esto, como ya dije antes, sería sublimación. Ahora bien, si yo estoy pasando de un estado gaseoso a un estado sólido sin pasar por un estado líquido, estaríamos en presencia de una deposición o sublimación regresiva. Esto es más fácil de ver, este tipo de cambio es más fácil de ver en los países de 4 estaciones. Por ejemplo, en la época de invierno, cuando las bajas temperaturas provocan que las partículas de agua que están en estado gaseoso en el ambiente se solidifiquen y así se forme la nieve. Si estoy pasando de un estado líquido a un estado gaseoso, estaríamos en presencia de una vaporización, como lo tenemos acá. Por ejemplo, esto lo podemos ver fácilmente cuando yo agarro una olla, la lleno con agua y la monto en estufa. Voy a ver que después de un tiempo de estar recibiendo ese calor, el agua líquida va a comenzar a evaporarse. Este sería el vapor. Este sería el agua en un estado de vapor, que ya no está en estado líquido. Pero eh, ¿qué ocurre si yo le coloco a esta olla una tapa? Seguramente habrán visto que muchas veces cuando estamos hirviendo agua o quizás algún guiso y lo tapamos, en la olla, en la tapa de la olla comenzamos a ver que se forman pequeñas gotas de agua. Eso es el agua que está en estado gaseoso, el agua que está en vapor, que está comenzando a condensarse en la tapa y pasa a ser un estado líquido. Este proceso, como acabo de mencionar, se llama condensación. Bien, cuando ocurren cambios químicos, estamos en presencia de reacciones químicas. Por ejemplo, aquí tenemos una reacción común, que es la de oxidación. Más adelante ustedes verán a profundidad qué implica
esta reacción. Sin embargo, para que tengan una idea, una reacción de oxidación es la capacidad que tiene una sustancia de ceder electrones frente a otra que actúa como agente oxidante. Como les acabo de decir, más adelante van a profundizar en este tipo de reacciones. ¿Cómo sabemos si han ocurrido cambios químicos o cambios físicos? Fácil. Tengo que poder observar el estado inicial y el estado final de una sustancia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una naranja. Estado inicial, estado final. Aquí es notable que ocurrió un cambio. No es la misma naranja. ¿Qué tipo de cambio sería? ¿Cambios químicos o cambios físicos? Bueno, cuando una sustancia experimenta un cambio químico, se dice que participa en una reacción química. Y una vez que una sustancia participa en una reacción química, ya no tiene la misma naturaleza química. Por lo tanto, este cambio que estamos observando acá es un cambio químico. ¿Por qué? Porque esta naranja final no tiene la misma composición que tiene la naranja inicial. Aquí se han perdido, por ejemplo, gran parte de sus nutrientes, principalmente lo que sería la vitamina C. Para saber si ocurre un cambio químico, debemos observar algunas de las siguientes evidencias. Un cambio de color, un cambio de olor, desprendimiento de un gas, cambio de la temperatura o formación de un precipitado. En el ejemplo anterior vimos un cambio de color y seguramente si tuviésemos la naranja al frente nuestro podríamos observar también un cambio de olor. En el cambio de olor o de color, tenemos que saber que algunos cambios químicos son fáciles de evidenciar, nada más con esto. Sin embargo, también hay otros tipos de cambios que no son tan sencillos de ver. Por ejemplo, el desprendimiento de un gas. En estos puede ser que se formen algunas burbujas durante la reacción. También puede ser la formación de un precipitado, que es cuando se está dando la reacción, al final o durante la reacción, aparece un precipitado que sería un sólido en el fondo del recipiente. También podemos observar un cambio de temperatura. Esto significa que una reacción química puede requerir energía para que ocurra o liberar energía después del proceso que está atravesando. Este tipo de evidencias se pueden clasificar en cualitativas, que sería lo que es la identidad de la sustancia, o cuantitativa, donde estaremos viendo las proporciones y las cantidades. ¿Cómo se representa un cambio químico? Un cambio químico lo podemos representar a partir de una ecuación química, donde vamos a tener del lado izquierdo lo que son los reactivos, que son aquellas sustancias que van a estar reaccionando, y del lado derecho vamos a tener una flechita, como ven acá. Y luego al lado derecho de esa flechita vamos a tener lo que son los productos, que son aquellas sustancias que se están obteniendo de la reacción o de la combinación de los reactivos. Ahora, ¿qué son estas letras que estamos viendo acá? Porque estas letras son unas fórmulas químicas. Cada elemento o cada compuesto químico tiene una fórmula para presentarse. Por ejemplo, el ácido acético lo podemos ver como CH3COOH. Donde ustedes vean esto, siempre tienen que saber que esto es ácido acético. Igual con las otras sustancias que vemos acá. ¿Qué tan rápido puede ocurrir un cambio químico? Esto va a depender de los choques o colisiones entre las partículas de los reactivos. Estos se pueden ver afectados por distintos factores. Pueden favorecer la rapidez con la que ocurren las reacciones. Por ejemplo, la temperatura. Al elevar la temperatura, vamos a ver que las partículas se mueven con mayor rapidez. Es decir, al elevar la temperatura, vamos a aumentar el número de colisiones. La concentración. Aumentar la concentración permite que ocurran más choques entre las partículas. Y los catalizadores. Los catalizadores son sustancias que aceleran la reacción química sin participar en ella.
Son sustancias que no les va a afectar el resultado en sí, sino simplemente la velocidad. Los catalizadores son aquellos que afectan la reacción química en el sentido de que la aceleran. Si más bien la desaceleran o hacen que ocurran más lento, no serían llamados catalizadores, sino inhibidores. Ahora bien, es importante destacar que conocer la teoría atómica permite explicar cómo una sustancia se transforma en otra. En la vida cotidiana encontraremos distintas reacciones químicas. Ya les mencioné algunas, ya les mencioné una en el inicio, cuando vimos la naranja, ¿verdad? Sin embargo, tenemos también lo que es la formación del ácido estomacal, podemos tener también lo que es la combustión de la gasolina, la corrosión de los metales o descomposición de las frutas. Este tipo de reacciones es también una reacción de oxidación, que se las mencioné al inicio. La verdad es que las reacciones químicas están ocurriendo continuamente a nuestro alrededor o incluso en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el cuerpo humano podemos ver una reacción que sería tan simple como lo es la respiración. En las plantas tenemos la fotosíntesis. Los animales también realizan reacciones químicas continuamente. Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos en una siguiente clase.